Gloria a Dios. Un saludo a todos los que nos están mirando en este video. Dele un like, recuerde y comparte el video. Y esto nos ayuda a seguir propagando la palabra del Señor y llevándola a muchos lugares. Así que comparte el video y dele un like. Hoy estamos hablando de la renovación de nuestras mentes. La renovación de nuestras mentes. Así que renueve su mente y cambie su vida. Renueve su mente y cambie su vida. ¿Y qué es un cambio? Pues un cambio puede ser un arrepentimiento, ¿verdad? Usted iba en una dirección, de repente usted dice, no voy a ir para allá, me voy para este lado mejor. Usted iba a ir al supermercado y dijo, no voy a ir hoy, voy a ir mañana. Usted se arrepintió. Usted hizo un cambio, ¿verdad? Así que arrepentimiento es una palabra bíblica también, la encontramos en la Biblia, ¿verdad? Y en el griego significa literalmente, esa palabra arrepentimiento en el griego literalmente significa un cambio de mentalidad. Es el significado en el griego. Y el arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar. A medida que el Señor nos va revelando a nosotros la justicia de Cristo que ha sido derramada sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y nos convence a nosotros de nuestros pecados y nos va transformando el Señor, va transformando nuestra mente. Entonces, esto nos ayuda a cambiar de opinión. La opinión que teníamos en el pasado ya no es la misma cuando venimos al Señor, porque ya comenzamos a entender los caminos del Señor. Y qué hermoso es poder entender los caminos del Señor, porque uno se da cuenta, ¿verdad?, de que íbamos en una dirección opuesta. Pensábamos que íbamos bien. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han perdido mientras están manejando, pero yo me he perdido y yo pensaba que yo iba bien. Y no es hasta que han pasado 1 o 2 horas que me he dado cuenta que estoy perdido. Pero cuando uno comienza a conocer al Señor, ¿verdad? Conoce y uno va en los caminos del Señor y dice la Biblia que Él va enderezando nuestros pasos, nos va revelando su propósito, nos va enseñando su palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo, nuestro Dios que está con nosotros, nos ayuda a entender y nos va dando revelación, entendimiento para que podamos nosotros crecer y ser luz en medio de tinieblas, que significa cumplir nuestro propósito en el Señor. Así que esto nos impulsa a nosotros a tener un cambio en nuestras vidas de opinión, un cambio en nuestras mentes, ¿verdad? Nuestra mente cambia y nuestras vidas son transformadas. Por eso dijimos hoy, renueve su mente, cambie su vida. Y renueve su mente para bien con la palabra del Señor. Y todos deseamos un cambio, ¿verdad? Todos deseamos cambiar para bien. Pero ¿cómo se produce este cambio? Cuando uno viene a los caminos del Señor, queremos comenzar a entender todo de inmediato. Pero ¿cómo se produce este cambio en nuestras vidas? Tenemos que comenzar primero con nuestros pensamientos. Y el cambio no siempre va a suceder instantáneamente. No siempre sucede rápido, va a tomar tiempo. A algunos le toma más tiempo que otros. Según nos vamos acercando nosotros al Señor, según vamos abriendo nuestro corazón al Espíritu Santo, pues podemos ver ese cambio más rápido o más constante en nuestras vidas. Pero aunque no sea un cambio instantáneo, es un cambio milagroso o sobrenatural que va sucediendo en nosotros cada día. Y la transformación, pues, es el resultado de nosotros transformar o renovar nuestras mentes, como vamos a leer en breve en la palabra del Señor, que nos habla de renovar nuestras mentes, nuestro entendimiento. Así que es una transformación que es sobrenatural, que va sucediendo en nosotros. La persona espiritual que es de nosotros, ¿verdad? Nuestro ser espiritual se va siendo transformado, provocando cambios en nuestra vida, en nuestra mente, y provocando cambios también en nuestra manera de actuar también. ¿Cuántos saben que vamos cambiando? Primero comienza aquí y luego se demuestra en nuestras acciones.
Antes no nos importaba el sufrir de los demás, quizás. Nuestra manera de pensar es, esa persona está sufriendo, pues probablemente se lo buscó y se lo merece. Esa quizás era nuestra forma de pensar. Ahora pensamos diferente porque vemos las cosas diferentes, porque Dios nos dice que tengamos misericordia de aquellos que sufren. Y comenzamos entonces a experimentar un cambio de mente, y luego la acción de nosotros, ¿verdad?, de ayudar, también se refleja en nuestras vidas. Pero empieza aquí. Y por eso es que la Biblia dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Así que es fundamental renovar nuestras mentes para ver un cambio en nosotros, en nuestras vidas, y para ver esa transformación. Lo que hacemos, lo que decimos, ¿verdad? Todo va cambiando poco a poco, pero ¿cuántos saben que primero pasa por la mente? Las acciones que nosotros hacemos primero pasan por la mente, las cosas que decimos. ¿Cuántos de los que estamos aquí o los que están mirando alguna vez han dicho algo que luego se arrepintieron de haberlo dicho? Pero no fue hasta ahí como que, después no debía haber dicho eso, ¿verdad? Primero te pasó por la mente y luego se manifestó en palabras o en acción, ¿verdad? Le diste a alguien, ¿no? ¿Verdad? Pero te pasó por la mente. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu cambie nuestra manera de pensar, que renueve nuestro entendimiento. Y el objetivo con esta serie que estamos trayendo, este tema que estamos hablando, es ayudarnos a nosotros para convertirnos en los seres o las personas que Dios nos ha llamado a ser, o nos creó para que seamos esas personas que Él quiere que seamos. Así que nosotros tenemos que experimentar el cambio primero en nuestra mente. Y muchas veces nuestra vida pues ha sido en el pasado quizás llena de muchas experiencias negativas, fracasos, patrones de vida que nos hemos acostumbrado a llevar, un patrón de vida que ya venimos desde muchos años haciéndolo de esa forma, y de repente conocemos al Señor, conocemos su palabra, y ahora como que se nos hace difícil cambiar ciertos patrones. Hay mucha gente que lucha con ciertas cosas, quizás con decir mentiras. Y se han acostumbrado toda la vida, y llega un momento que siguen y aún después de haber conocido la palabra del Señor, y como que sigue ese patrón, ¿verdad? Ese tipo de forma de ser. Y también quizás puede ser engañar a otra persona o hacer trampas en el trabajo, ¿verdad? Y este tipo de cosas son cosas que hemos aprendido, quizás patrones, conductas, un estilo de vida disfuncional. Algunos que en su vida pasada o siempre se acostumbraron a ver en su hogar cierta forma de actuar. El padre no trataba bien a la mamá, o viceversa, la mamá no trataba bien al papá, o ambos no se trataban bien, y entonces esos patrones han seguido a través de nuestras vidas. Y cuando llegamos al Señor tenemos que comenzar a entender cómo es que Dios quiere que yo sea con mi cónyuge, cómo es que el Señor quiere que yo trate a mi prójimo, cómo es que el Señor quiere que yo reaccione ante ciertas situaciones, y empezar entonces a cambiar nuestra manera de pensar. La Biblia es nuestro plan perfecto para renovar nuestras mentes. La Biblia es el plan perfecto. Y como creyentes nosotros podemos tener un corazón nuevo, pero si nuestra mente está conformada a la vieja vida, o está conformada a las experiencias, o moldeada a las cosas del pasado, entonces no vamos a ver esa transformación que Dios quiere para nuestras vidas. Solamente cuando nos acoplamos a la palabra del Señor y al Espíritu Santo de Dios, y comenzamos a dejar que Él nos guíe, nos moldee, que nos ayude, entonces vamos a cambiar nuestra manera de pensar, y vamos a ver la transformación en nuestras vidas. Así que seremos transformados a través de la renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Si tiene su Biblia, abra su Biblia ahí conmigo. La palabra del Señor es importante. Si usted no tiene una Biblia, consiga una Biblia.
busque en una librería cristiana cerca de usted o la puede comprar a través del internet, pero tenga su Biblia para que usted lea, estudie, haga anotaciones y todo eso es importante. Romanos 12, capítulo 12, verso 1 y 2 dice: por lo tanto, este es el apóstol Pablo hablando, dice: amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Ahí está hablando de entregar nuestro cuerpo a Dios. Eso tiene que ver con rendir nuestros deseos, ¿verdad? Los deseos naturales de nosotros, rendirlos ante Dios y dejar que el Señor sea quien nos ayude a cambiar, que seamos como, eso es un sacrificio vivo y santo, ¿verdad? Somos separados para Dios, para su obra. Y dice ahí: sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar al Señor, de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mire qué interesante. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Usted quiere conocer la voluntad de Dios. La única forma de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y la voluntad de Dios para su pueblo es teniendo una transformación, y la única forma de ser transformados es renovando nuestro entendimiento, nuestras mentes siendo renovadas. Entonces vamos a entender la voluntad de Dios. Vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y dice la palabra que es buena, es agradable y es perfecta la voluntad de Dios para nuestras vidas. En otras palabras, lo que está diciendo este texto es que dejemos de imitar los ideales, las opiniones de la cultura, de las personas que están a nuestro alrededor, que son quizás malas influencias, de todos los que nos rodean, ¿verdad? Que no imitemos esos ideales que van en contra de la palabra de Dios, sino que seamos transformados interiormente, por dentro primero, por el Espíritu Santo, a través de una reforma de nuestra manera de pensar. Eso es lo que está diciendo esos versos que acabamos de leer. Y esto es lo que nos permite entonces discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Podemos discernir lo que Dios quiere, lo que Dios desea para nosotros. Amén. Así que esa es una forma donde vamos a vivir en una vida hermosa delante de Dios, y satisfactoria y perfecta delante de los ojos del Señor, porque solamente con su ayuda podemos hacerlo. ¿Cuántos saben eso? Con la ayuda de Dios. En nuestras propias fuerzas es muy difícil. Así que no copiemos el comportamiento de la cultura de este mundo, del sistema de este mundo. No copiemos ese comportamiento o malas costumbres, vamos a decirlo de esa forma, ¿verdad? No copiemos eso, sino vamos a dejar que Dios nos transforme, que nos haga una nueva persona, cambiando nuestra opinión sobre las cosas, nuestra forma de pensar. Ahora, ¿qué pasa cuando somos transformados? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando nosotros estamos siendo transformados por el Señor, por su palabra, por su Espíritu Santo? Somos transformados, pasamos entonces un cambio completo en nuestra formación. Y la palabra en griego para esos versos que leímos donde habla de ser transformados, la palabra que utiliza en el griego es metamorfo. Metamorfo. Yo creo que usted ha escuchado esa palabra, ¿verdad? Cuando decimos una metamorfosis, de ahí que viene esa palabra. Metamorfo, que significa pasar por un cambio completo, o sea, una transformación completa de una forma a otra. Entonces, así mismo le pasa a la oruga. Usted sabe que la oruga, pues luego que sale de su capullo, pues se transforma completamente en una hermosa mariposa. Y es una transformación completa de lo que era a lo que es ahora. Entonces, ese cambio
Esa transformación completa es un tipo de ser diferente a lo que era antes, a lo que éramos nosotros antes. Entonces, si lo aplicamos nosotros a la iglesia, ¿verdad? Si lo aplicamos esa metamorfosis a lo que sucede en la vida de un creyente, es lo mismo. Lo mismo pasa como la mariposa. Nosotros los creyentes comenzamos a ver las cosas diferentes, a tener un cambio completo en nuestras vidas. Comenzamos a ver la plenitud de la salvación de Cristo en nosotros. Y nosotros tenemos que anhelar esa salvación, ese cambio, esa transformación completa en nuestras vidas y ver la plenitud de Cristo. Amén. Para ver las cosas diferentes a como el mundo las ve, a como la cultura quizás las ve, y lograr cosas increíbles y grandes para el Señor por medio de esa transformación. Todos los creyentes que buscan este cambio, esta transformación, que buscan ser cambiados en la manera de pensar y pensar como el Señor piensa, entonces podemos hacer cosas para Dios, grandes para Dios, y dejar que Él nos use, cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y eso lo podemos hacer por medio de esta transformación, o como dice la palabra en griego, metamorfo. Y esto lo causa un cambio de mente en nosotros. Así que es importante. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos siendo transformados. Es un cambio completo. Ahora, ¿qué es entonces? ¿Qué significa renovar nuestra mente? ¿Qué significa esto de renovar? ¿Qué está pasando cuando estamos renovando nuestras mentes? Nosotros a menudo pensamos que si asistimos a la iglesia, si oramos un poco, si leemos un poco la Biblia, que nuestras vidas van a recibir esa transformación completa. Pero esa perspectiva a veces nos decepciona. Y yo he experimentado eso, ¿verdad? A veces creemos que solamente esas cosas van a hacer en nosotros el cambio, pero cuando leemos Romanos 12:2, lo que leímos, los versos que leímos hace un momento, nos muestra que es posible que una persona pueda estar leyendo quizás un poco la Biblia, orando e inclusive yendo a la iglesia y nunca renovar nuestras mentes. ¿Por qué? Porque renovar la mente es la necesidad número uno de los creyentes. Renovar la mente es más que solamente leer unos versos y orar unos minutos y venir a la iglesia los miércoles o los domingos. Es más que eso. Es ser intencional en nosotros pensar como piensa Dios. Ser intencional en aplicar lo que dice la Biblia, aplicarlo a nosotros, a nuestras vidas. Eso es lo que significa la renovación de nuestras mentes. No simplemente hacer A, B y C y entonces yo voy a ser completamente transformado. No es eso, es que yo sea intencional en aprender, pero vivir lo que dice la palabra. Y entonces dejar, ¿verdad?, que el Señor vaya transformando nuestras vidas. Nosotros cuando renovamos nuestra mente, comenzamos a tomar en nuestra conciencia, ¿verdad? Ponemos en nuestra conciencia cómo es que nosotros pensamos. Comenzamos a meditar en eso. ¿Cómo es que yo pienso? ¿Estaré yo pensando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Entonces comienza con una sinceridad de nosotros. ¿Estoy pensando como dice la Biblia? ¿Estoy solamente escuchando las palabras que son predicadas, me entran por un oído, me salen por el otro oído? ¿O estoy escuchando de verdad? Entonces tenemos que ser sinceros con nosotros. Las palabras que escuchamos, que vienen de la palabra del Señor, ¿las estamos recibiendo verdaderamente o estamos dejando que se vayan y que se las lleve el viento? Entonces renovar nuestra mente requiere un esfuerzo, requiere trabajo de nuestra parte. Nunca dejamos de renovar nuestra mente. Es un estilo de vida. Siempre estamos tratando de renovar nuestra mente. Tomamos conciencia de cómo es que nosotros pensamos primeramente, las creencias que tenemos, los pensamientos que nosotros tenemos. ¿Qué pensamientos nos están impulsando a nosotros a hacer las cosas que hacemos? ¿Qué te impulsa a ti a hacer lo que tú haces? Sea bueno o sea malo,
¿Son conductas del pasado o te dejas regir por la palabra del Señor y los principios de la palabra del Señor? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que haces? Entonces esas creencias son importantes. El cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestras vidas está relacionado con nuestros pensamientos. Tenemos que poner nuestros pensamientos alineados con los pensamientos de Dios, porque nuestros pensamientos conducen nuestros caminos, nos conducen, ¿verdad?, a caminar en cierta dirección. Si yo estoy pensando como el mundo piensa, que es al revés a los principios del Señor, entonces yo voy a caminar en la dirección que el mundo quiere que yo camine, o sea, la cultura o el sistema de este mundo. Voy a caminar de acuerdo a lo que diga el sistema y no a como dice la palabra del Señor. Así que tomo conciencia de cómo yo pienso y cómo yo creo, en qué forma, y también tomo conciencia de cómo Dios quiere que yo piense. Pero esto toma un esfuerzo de nuestra parte, toma trabajo de nuestra parte y es algo que es consistente, continuo en nuestras vidas. No es algo que lo voy a hacer por un mes o 2 meses o 3 meses. Es algo que lo voy a adaptar a mi vida. Siempre buscar cómo es que Dios quiere que yo piense. No podemos cambiar algo de lo cual no estamos conscientes que necesitamos cambiar. Tengo que estar consciente de qué cosas necesito entregar al Señor y que Dios trabaje conmigo. Centrar mis pensamientos en los pensamientos de Dios. Ponerlo a Él como el centro de mi vida. Todo lo que yo haga tiene que partir primeramente de la primicia de los principios de la palabra de Dios. Todo lo que yo haga, tengo que ver si eso va de acuerdo, si eso está alineado, si mis actitudes diarias en el trabajo, en mi hogar, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, ¿cómo son mis actitudes para con esas personas? ¿Cómo es mi actitud para con mi jefe en el trabajo? ¿O cómo es mi actitud para con mis empleados en el trabajo? ¿Estoy actuando en una manera en la cual Dios quiere que yo actúe? Como me indica la palabra que yo tengo que tratar a los demás. Lo estoy haciendo como Dios quiere que yo lo haga. Entonces, si yo reconozco que no lo estoy haciendo así, tengo que poner un alto y tengo que venir delante del Señor y entonces decir: Señor, ayúdame, y poner un esfuerzo para yo dejar que Dios me cambie mi manera de pensar, para que haya entonces una transformación. Pensar en los pensamientos de Dios, ¿verdad? Hasta que se conviertan en la forma de pensar de nosotros. También hay que practicar los pensamientos del Señor. Hay que leer la palabra y entonces ponerla en práctica. Es lo que significa esto, ¿verdad? Y puede que esté en nuestra memoria, pero mi pregunta es: ¿está constantemente en nuestro pensamiento? Estamos constantemente tratando de pensar como Dios quiere que pensemos, de pensar en la palabra de Dios, de pensar en lo que aprendemos, lo escribimos, ¿verdad?, lo memorizamos, pero le ponemos la importancia que se merece. Tenemos que permitir que los pensamientos de Dios influyan en nuestras actitudes y nuestras acciones todos los días. Y créame que esto conlleva esfuerzo. No es fácil, pero todos estamos en esa misma línea. Yo tengo que esforzarme. Usted tiene que esforzarse. Si queremos verdaderamente ver una transformación en nuestras vidas de parte del Señor. Como pensamos, no lo que experimentamos es lo que va a determinar dónde irán nuestras vidas y cómo serán nuestras vidas en el caminar con el Señor. Así que es importante nuestra manera de pensar. Las experiencias tienen un impacto en nosotros, pero no necesariamente cambian la forma en que pensamos o creemos. Así que la forma en que pensamos o creemos tiene el poder para cambiar la dirección de nuestras vidas. Y nosotros queremos ir en la dirección correcta, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, tenemos que ir en la dirección correcta, que es la dirección y el camino que el Señor nos está mostrando a nosotros. Así que renovar la mente es un viaje de toda la vida, es una jornada. Usted compra el pasaje de ida, pero no el de vuelta. Un solo pasaje, así que le va a salir más barato, ¿verdad que sí?
Compra el pasaje de ida, no el pasaje de ida y vuelta. Vamos en la dirección correcta con el Señor. Es un viaje de toda la vida. Y podríamos decir que renovar la mente es un estilo de vida. Entonces, yo creo que sí. Y eso nos infunde una experiencia con Dios constantemente a través de nuestras vidas. Y el resultado de una experiencia con Dios diariamente y en todo momento es que entonces viene una transformación sobrenatural en nosotros, divina en nosotros. Vamos a experimentar verdadera transformación en nuestras vidas. Así que es importante. Así que un cambio es arrepentirse de algo, como dije al principio, ¿verdad que sí? Y es una palabra bíblica en el griego, literalmente es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Y el arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar a medida que Dios nos va indicando a nosotros, nos va convenciendo, ¿verdad?, sobre quiénes somos, nuestro estatus, la forma en que estamos viviendo, nos muestra la gracia por medio de Jesucristo para nuestras vidas, y eso entonces nos ayuda a nosotros, nos va convenciendo a nosotros de quiénes realmente somos y nos impulsa a cambiar para adoptar la manera de pensar de Dios y no la nuestra. A medida que nuestras mentes van cambiando, entonces nuestras vidas van a ser transformadas. Y parte de renovar la mente o nuestra mente es tomar conciencia de cómo es que Dios piensa. Y el deseo de Dios es que nosotros experimentemos el poder de un cambio verdadero y genuino en nuestras vidas. Pero eso entonces tiene que comenzar por aquí. Hágase ahí mismo donde usted está, aquí mismo, aquí. Tóquese ahí su mente. Porque tiene que comenzar por ahí, ¿verdad? Experimentar ese cambio para el Señor. Así que si hay alguien quizás que tú puedas ayudar, quizás puedes pensar en alguien que necesita cambiar su forma de pensar. Yo puedo pensar en algunas personas. Yo necesito cambiar todavía muchas cosas en mi vida. Por eso yo digo, es una jornada. No se detiene en un día. Mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a seguir nosotros siendo transformados y buscando ser cada día más como el Señor. Me sorprende a veces mi forma de ser. Cuando yo pienso que ya yo he logrado, ¿verdad?, después de tantos años, quizás vencer cierta actitud, de repente un día me doy cuenta que todavía estoy luchando con ciertas cosas. Cuando llego a ese restaurante y esa persona me hace algo que no sirvió bien, ¿verdad?, o no me atendió bien, y ya de inmediato las actitudes comienzan como que, y me doy cuenta, wow, digo, Señor, todavía cuánto me falta todavía. Pero gracias a Dios por su misericordia y por su gracia, que es paciente con nosotros y nos ayuda a seguir cada día más acercándonos a quien Él desea que nosotros seamos cada día más. Mientras más rendimos nuestra voluntad a Él y nuestros deseos, entonces el Señor más va transformándonos y cambiándonos como Él quiere que seamos. Habrá alguien que necesite cambiar sus pensamientos. Quizás tú estás mirando hoy y tú dices, yo tengo mucho que cambiar. Tiene que comenzar con un arrepentimiento delante de Dios. Quizás tú nunca te has arrepentido delante del Señor. Quizás tú nunca le has dicho a Dios, Dios, perdóname. Pero hoy puede ser una buena oportunidad, un buen momento para tú cambiar y para tú decirle a Dios, Dios, yo quiero cambiar mi manera de pensar, mi manera de ser. Yo quiero cambiar mis acciones, la forma en que yo hago las cosas no es buena. Yo quiero hacerlo como tú lo haces. Todo comienza con un arrepentimiento, que significa un cambio de mentalidad, un cambio en la dirección. Estaba yendo en esta dirección, pero ahora voy a ir en esta dirección, Señor. Y hoy lo podemos hacer juntos. Hoy lo podemos hacer juntos. Yo voy a hacer en breve una oración para que tú también hagas esta oración, o voy a orar por ti.
para que el Señor nos ayude, y los que estamos aquí presentes hoy, el Señor nos ayude a seguir nosotros siendo transformados y que el Señor siga cambiando nuestras mentes. No es algo que va a suceder mañana, es algo que va a suceder constantemente por el resto de nuestros días, hasta que el Señor venga por su iglesia o hasta que nosotros nos vayamos con el Señor, una de las dos. Así que vamos a orar en este momento. Me gustaría orar por aquellas personas que no conocen al Señor, por aquellas personas que quieren venir delante de Dios y ser parte de la gran familia del Señor, rindiendo sus corazones ante Jesucristo. Tú lo puedes hacer. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias, Señor, por tu amor, tu gran amor. Gracias porque cuando tú nos llamas a cambiar, pero el cambio no es de inmediato, sino que lo primero que hacemos es tornar nuestro corazón a ti. El primer cambio es el cambio de dirección. Yo te pido, Señor, que ahora mismo todos los que están aquí, todos los que nos están mirando, si todavía no han cambiado de dirección y no están yendo en la dirección correcta hacia ti, alineados contigo, Señor, toca sus corazones, toca sus vidas. En el nombre de Jesús, cámbialos. Si tú estás ahí mirando, dile al Señor: Señor, perdóname. Yo quiero cambiar mi vida, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero un cambio de mente, yo quiero un cambio de dirección. Perdóname, Señor, y ayúdame. Señor, yo me entrego a ti hoy. Y gracias, Señor Jesús, porque tú hiciste posible en la cruz para que yo pueda venir delante de ti hoy, rendirme delante de ti, Señor, y tener una vida nueva. Gracias, Señor Jesús. Ayúdame y cámbiame. Gracias, Padre Santo. Bendícelos hoy y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás mirando hoy y tú hiciste esa oración y tú quieres más oración, más dirección para tu vida, escríbenos a la dirección que está frente a ti y vamos a ayudarte con mucho gusto a contestar cualquier pregunta y ayudarte a encontrar alguna iglesia que pueda estar cerca a ti, donde puedas crecer en la palabra del Señor, donde puedas conocer más a nuestro Señor Jesús. Así que con mucho gusto lo vamos a hacer. Y si hay alguien que usted conoce que necesita tener un cambio en su vida, si usted quiere ayudarle a dar un paso hacia la transformación, invite a alguien la semana que viene aquí, porque vamos a seguir hablando de este tema aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche. Invite a alguien para que nos acompañe y esté con nosotros aquí. Yo le invito a usted a que lo haga así, para nosotros ayudar a alcanzar otras personas también y que el cambio suceda, un cambio verdadero y genuino. Le agradecemos a todos por habernos mirado en este día. Recuerde compartir este video y recuerde también darle un like también para ayudarnos a esparcir la palabra del Señor más y más cada día. Que Dios le bendiga y Dios le guarde a cada uno.